Hola, soy el profesor Oliver. Vamos a continuar trabajando con la guía del Exani del 2020, ¿vale? Para su examen de admisión a la universidad. Problema 22 del lado izquierdo que dice, ¿cuál es el periodo de la función seno? Bueno, recordemos que la función seno y la función coseno son funciones periódicas. ¿Y qué significa que sean funciones periódicas? Las funciones periódicas son aquellas que vuelven al mismo punto de donde comenzaron. Recordemos que la función seno forma una onda sinusoidal. Ajá, una onda, ¿verdad? Que pasa por el centro del el origen del plano cartesiano y lo que hace es esto de aquí, ¿verdad? Básicamente lo que hace es esto. Y podría obviamente seguir la onda hacia arriba y continuar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El periodo, el periodo de la función seno es el tiempo en el que la gráfica vuelve al punto de inicio, es decir, si yo por ejemplo parto de este punto de inicio que está sobre la curva, en la parte de arriba, sobre la montañita. Entonces, donde se vuelve a repetir ese inicio es aquí. Aquí vuelve a ser nuestro punto de partida, ¿de acuerdo? Y volveríamos a tener otro acá, probablemente, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo que hay entre este lapso y este, que es el mismo, es lo que se conoce como periodo. Ajá. Que en el caso de las funciones periódicas como la función seno y la función coseno, ¿verdad? El periodo de esas funciones, tanto de la función seno y de la función coseno, es exactamente igual a 2pi. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio, digamos que hasta teórico. Ustedes tienen que acordarse que si les preguntan el periodo de la función seno o la función coseno, el periodo es igual a 2pi. Sin más que agregar, no nos vamos a meter en demostraciones, no nos vamos a meter en explicaciones extensas. Simplemente si nos piden periodo de seno o periodo de coseno, es exactamente igual a 2pi. Nada más, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que el periodo es el lapso de tiempo desde un punto de inicio hasta que aparece otra vez ese punto de inicio. Si yo lo quisiera tomar como referencia de mi inicio, este punto, entonces mi periodo abarcaría hasta aquí, porque es nuevamente donde empieza el movimiento, ¿de acuerdo? Ahí está. Ese es el problema número 22. Rápidamente nos vamos al problema 23, digo 24, es problema 24, que dice cuál es el periodo de la función y igual a 3 seno de 4x. Bueno, aquí si bien es cierto que estamos hablando de la función seno, como en este problema, aquí no podemos hablar de que el periodo sea igual a 2pi. ¿Por qué? Porque esta es una función que tiene transformaciones, está transformada, ¿de acuerdo? No es la función seno natural. La función seno natural aquí hace referencia a la función y igual a seno de x, aunque no nos lo diga de esa manera, está haciendo referencia a la función natural seno de x. Pero cuando la función seno ya tiene otros argumentos, tiene otros elementos, ¿verdad?, que acompañan, entonces ya no es una función natural, es una función transformada. Por lo tanto, entonces el periodo ya no puede ser igual a 2pi. Cuando tenemos expresiones de este tipo, entonces tenemos una expresión de tipo y igual a por seno de bx, ¿de acuerdo? Puede ser que en otros libros no aparezca a y b, que tenga otras letras df, hq, o a lo mejor símbolos griegos, ¿no? Quizá alfa y teta, etcétera. Pero yo lo voy a manejar como a y b, ¿de acuerdo? En este caso tenemos una expresión de la función seno donde esta a, en este caso me representaría el 3 que tengo aquí en mi ejercicio, y esta b sería mi valor de
4. Para este ejemplo, A valdría 3 y B vale 4. ¿Y por qué es importante asignarle los valores correspondientes? A, porque cuando tenemos una función de esta naturaleza, el periodo se obtiene con la siguiente fórmula. Periodo es igual a 2pi sobre b. ¿Sale? Valor absoluto de b. ¿De acuerdo? Entonces, 2pi sobre el valor absoluto de b, eso es lo que me va a dar el periodo en este tipo de ejercicios. En este caso, el periodo de la función seno, 3 seno de 4x. Entonces, como ya sabemos que b vale 4, es una simple sustitución. B vale 4 y por lo tanto el periodo es igual a 2pi sobre valor absoluto de b, valor absoluto de 4, pues sigue siendo 4. Y simplemente reducimos la fracción que está ahí, por lo tanto el periodo es exactamente igual. 2/4 es lo mismo que 1/2, 1pi sobre 2, o simplemente pi entre 2, lo que normalmente conocemos como pi medios, ¿de acuerdo? Ese sería el valor correcto para este problema número 24. ¿Vale? Acuérdense de esta expresión, acuérdense de esta fórmula para el periodo cuando tenemos una función seno, 2pi sobre b, una función de seno transformada, ¿ok? ¿Sale? Ahí está. Entonces tenemos ya resueltos estos dos problemas. Estos problemas tienen que ver con funciones periódicas, así que hay que estudiarlos si es que de repente tienen lagunas en esos temas. Hay que estudiar funciones periódicas, función seno, función coseno, que son las funciones periódicas, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces pónganse bien truchas para que garanticemos una entrada en la universidad de sus sueños. Bien, ahí está. Entonces tenemos resueltos esos dos problemas, pero pues no nos vamos a quedar con esos dos. Vamos a resolver un ejercicio más. Dice el problema número 25. Dice, si se sabe que teta, que teta es un ángulo del segundo cuadrante, es un ángulo del segundo cuadrante, y su función tangente, tangente de teta es igual a menos 4/3. Me pregunta cuál es la función coseno para ese mismo ángulo. ¿Cuál es la función coseno para ese mismo ángulo? Ok, ahí está. Pongan atención. Bueno, de este quedamos que es el inciso C, ¿verdad? La respuesta correcta. Ok, ahí está. Fíjense bien. Vamos a leer rápidamente el problema 25. Dice, si se sabe, a ver aquí como que no se escribió bien. Ahí está. Si se sabe que teta es un ángulo del segundo cuadrante y su función tangente es igual a menos 4/3, ¿cuál es la función coseno para ese mismo ángulo? Ok. Nos habla de cuadrante, entonces sabemos que si habla de cuadrante está hablando del plano cartesiano. Obviamente está hablando del plano cartesiano. Tenemos eje X, tenemos eje Y. Sabemos que los cuadrantes se numeran con números romanos y que el primer cuadrante está en la parte superior derecha. Ese es el número 1, cuadrante 1, y de ahí nos vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj.